La infidelidad de la esposa. La doble vida de la esposa. ¿Cómo descubrí su secreto? Venganza. Historia y relato. Relato en audio. YouTube, https www.youtube.com/watch.ba bb1b24 Traducción literaria. Adaptada. Javier regresó tarde. En el apartamento flotaba un olor a detergente y algo penetrante, especiado. La llave giró sin resistencia. Dejó la bolsa junto a la entrada. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y se acercó al fregadero. El agua de la tetera aún estaba tibia. Alguien la había usado hacía poco. En la cocina ardía la luz. La mesa estaba puesta. Col estofada, un par de albóndigas frías, 2 cubiertos, uno desplazado, como si alguien ya hubiera comido. Su hijo estaba sentado en una esquina, absorto en el portátil. Auriculares en los oídos. Laura no salía del dormitorio. Javier se sirvió agua en silencio, bebió un trago y volvió a dejar el vaso. «Hola», dijo sin mirar a su hijo. Diego asintió sin quitarse los auriculares. Había algo antinatural en ese gesto, demasiado brusco, casi automático, como si hubiera esperado esa pregunta de antemano y hubiera preparado la reacción. Javier lo notó, pero no dijo nada. Fue al baño. La luz estaba apagada, pero el espejo empañado. En la toalla, una marca fresca de carmín, nítida, sin difuminar. No era de ella. Laura usaba otro tono. Este era cereza, brillante, como recién sacado del mostrador. Javier tampoco dijo nada. Volvió a la cocina, calentó la comida, comió en la mesa lentamente, mirando por la ventana. El hijo, sintiendo la presencia del padre cerca, se quitó un auricular. «Tenemos examen de geometría. Mañana». «¿Estás preparado?» «Sí. Bueno, casi». La pausa se alargó. Javier terminó la albóndiga. Se limpió la boca con la servilleta y se levantó. «¿Dónde está tu madre?» «Alguna reunión». Llamó, dijo que se retrasaría. «Tienen que cerrar el mes. El objetivo apremia». La frase sonó ensayada, como un texto ajeno, aprendido de memoria. «Claro», dijo Javier. Se fue al dormitorio, se desnudó, encendió la lámpara de la mesilla. Sobre ella había un recibo de restaurante. La suma era mayor de lo que él dejaba para toda la semana. Tomó el recibo, lo guardó en el cajón, apagó la luz, permaneció acostado sin dormir, 1 o 2 horas. Luego se levantó, se vistió, salió al balcón. Había dejado de fumar hacía 10 años, pero la mano buscó maquinalmente el bolsillo, como si los cigarrillos pudieran aparecer solos. En la calle hacía frío, el aire seco, cortante. Se quedó allí, mirando hacia abajo, a los coches aparcados. Un vehículo desconocido estaba junto al portal. Ni de su edificio ni de los vecinos. Brillante, sin marco en la matrícula, cristales tintados. Recordó cuándo regresó Laura. Casi las 3. Los tacones resonaron por el pasillo. Él no salió. Fingió estar dormido. Ella entró en silencio. Demasiado silencio. Como alguien que sabe que no debe hacer ruido. Abrió el armario. Se quitó una joya. La dejó en el joyero. El perfume era nuevo, dulce, uno que antes no usaba. Javier permaneció acostado, escuchando cómo respiraba junto a él. Demasiado rápido para el cansancio, demasiado irregular. No preguntó nada. Se levantó a las 6, preparó café, se sentó frente al portátil. Laura entró en la cocina, el cabello aún húmedo tras la ducha. Blusa blanca, falda negra, reloj con pulsera dorada. Lucía compuesta, como siempre. «¿Qué tienes hoy en el plan?», preguntó ella sirviéndose café. «Obra en las afueras. Trajeron las placas. Vamos a levantar la estructura». No la miró. «Hasta la noche». Ella asintió, bebió un sorbo, se sentó enfrente. «¿No has dormido bien?». Él se encogió de hombros. «El aire está pesado. Quizá haya que cambiar el filtro». «Puede ser». La observó beber el café. Las manos no temblaban, la mirada firme, ni un solo error en los gestos, como si todo fuera habitual, como si nada hubiera ocurrido. Laura se levantó, se alisó la falda. «Diego tiene entrenamiento después de clase. Luego irá a casa de Arturo a hacer un proyecto. ¿No te importa?». «Que vaya».
Entonces me voy. Por la noche no llegaré antes de lo normal. Ya sabes, el objetivo. Lo sé. Ella tomó el bolso y salió. Javier escuchó cómo se cerró la puerta, cómo arrancó el coche y se marchó. 15 minutos después entró en la habitación de su hijo. Diego estaba sentado, fingiendo leer. El teléfono no podía olvidarlo. Sí, mierda. Buscó bajo la almohada. Sacó el móvil. Enséñamelo. ¿Qué? El teléfono. Enséñamelo. ¿Para qué? Solo quiero verlo. Diego se quedó inmóvil un instante. Luego lo tendió. Javier lo tomó. Lo abrió. No necesitaba contraseña. O Diego no pensó, o quería que su padre lo viera. Deslizó los mensajes. La conversación era larga e intensa. Javier leía en silencio. Algo extraño se contraía dentro, pero el rostro permanecía inmóvil. Cuando terminó, devolvió el teléfono. Se sentó a su lado. ¿Escribiste todo esto tú? Diego guardó silencio. Responde. Sí. No pensé que... No pensaste. Entendido. Se levantó, fue hacia la salida, se detuvo ante la puerta. Hoy no hay entrenamiento. Después de clase, a casa. ¿Entendido? Entendido. Se fue sin girarse. Dentro todo estaba claro, sin emociones, sin preguntas. Todo encajaba en su sitio. La mañana siguiente comenzó con precisión mecánica. Javier, como siempre, llegó a la obra a las 8. Comprobó la entrega de placas, recorrió el perímetro, verificó las medidas, distribuyó las tareas. Los hombres trabajaban coordinados, sin charlas innecesarias. Él no intervenía. La cabeza estaba ocupada en otra cosa. Al mediodía volvió a la caseta, cerró la puerta tras de sí, sacó el portátil, abrió el navegador, entró en la banca online. El saldo de la tarjeta era inferior al habitual, menos de lo que quedaba incluso a mediados de mes. Deslizó la lista de gastos. En la pantalla, una cadena de restaurantes, salones, boutiques, todo ordenado pulcramente, bajo pretextos. Comidas de negocios, regalo corporativo, reunión laboral. Pero Javier sabía cómo se formalizan los eventos corporativos y quién los paga. Después de comer, fue al centro, a ver a Pedro. Este estaba sentado en su estrecho despacho frente a un par de monitores. Llevaba, como siempre, un jersey con agujeros, gafas en la punta de la nariz, café en un termo. «Escucha», dijo Javier, dejando ante él una impresión. «¿Puedes rastrear por fechas? Necesito entender desde cuándo empezó todo». En silencio. Pedro tomó las hojas sin decir palabra, se puso las gafas, revisó un par de líneas, arqueó las cejas. «Alguien gastó bien con nuestras cuentas desde septiembre». «Entendido. ¿Quieres que compruebe todo y te lo extraiga?» «Sí, todo. Y si es posible, con vinculación temporal. Quiero saber quién y cuándo lo formalizó». Pedro asintió. «Dame un día o dos. Subiré el archivo. Lo descargaré por puntos, tanto tarjetas como teléfonos». «Bien, pero sin conversaciones». «Claro». A la salida, Javier se detuvo junto a la puerta. Se giró. «Y otra cosa. Si aparecen consultas sobre cuentas empresariales de Laura, llámame enseguida. No importa el pretexto». Pedro solo asintió. Era 7 años mayor que Javier. Trabajaba con él desde el principio, sabía cuándo era mejor no hacer preguntas. Por la noche, Javier regresó a casa antes de lo habitual. En la cocina reinaba el silencio. Diego estaba en su cuarto. Laura en el balcón con el teléfono. Oyó cómo hablaba en voz baja, con un tono ajeno. El tono era casi íntimo, apenas por encima del susurro, con risas artificiales al final de las frases. «Sí, lo escuché». Pausa. Solo calla, como siempre. Anda con su martillo y cree que el mundo entero le debe algo. Javier no fue a la habitación. Retrocedió al pasillo. Fingió que acababa de llegar. «Estoy en casa», dijo en voz alta. La conversación se cortó al instante. Clic del botón de bloqueo. Un par de segundos después, la puerta se abrió. «¿Llegas pronto?», dijo Laura con cierta tensión. «Terminamos antes el trabajo». «Ah, bien. Calentaré la cena. Me las arreglo solo». Pasó junto a ella, abrió el frigorífico,
Sacó el trigo sarraceno sobrante y pollo estofado, lo calentó, se sentó a la mesa. Laura se quedó de pie detrás de él, claramente sin saber qué hacer. Diego dijo hoy que el examen no le fue bien. Hablaré con él. Ella calló. Luego se acercó igualmente. ¿Estás disgustado por algo? No, solo pienso. ¿En qué? Él dejó el tenedor, se giró hacia ella, la miró largamente, sin expresión. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás disgustada por algo? ¿Por qué lo preguntas? La voz se endureció. Solo pregunto. Laura se dio la vuelta, salió de la cocina. La puerta del dormitorio se cerró en silencio, pero con decisión. Javier terminó el té, recogió, lavó el plato, luego volvió al dormitorio. Ella estaba acostada en la cama con el teléfono, pero la pantalla apagada. Aparentemente esperaba que él dijera algo. No dijo nada. Por la noche, Javier se despertó y se sentó en la silla junto a la ventana. La pesadez en la cabeza era densa como hormigón. Repasó mentalmente todas las fechas que había anotado. Las cotejó con sus palabras, con las salidas al trabajo, con las cenas familiares. Resultaba que Laura llevaba casi 3 meses con una doble vida. Lo hacía con exactitud, calculadamente, sin errores. Casi. En la mesa quedaba su bolso. Se acercó, sacó la cartera. Dentro, recibos. Uno reciente, de una floristería. Hora de compra. 15 minutos antes de que entrara en casa el lunes. Él no había recibido flores. Significa que se las llevaba a alguien. Fotografió el recibo. Lo devolvió todo a su lugar, sin alterar ni un detalle. Por la mañana, cuando Diego se fue a la escuela, Laura se demoró en el baño. Javier abrió de nuevo el portátil. Miró la fecha de la última transferencia a su tarjeta. Verificó la hora. Todo coincidía. Sus sospechas ya no eran sospechas. Se habían convertido en un esquema repetible. Abrió un documento vacío. El encabezado. Mayo-septiembre. Gastos. Coincidencias. Debajo, una tabla. Números. Horas. Categorías de compras. Enfrente, conclusiones claras, sin emociones, solo datos. Tras hacer las últimas anotaciones, se levantó, se vistió, tomó la bolsa de trabajo. En el recibidor encontró a Laura. Ella se estaba poniendo el abrigo. Entre ellos, 1,5 metros. El aire denso, como antes de tormenta. Te llamaré desde el trabajo, soltó ella. Sin esperar respuesta, salió. Él se quedó solo. En el pasillo, silencio. En la casa, un vacío presentado como matrimonio. El sábado, Diego olvidó de nuevo el teléfono en casa. Se fue temprano, supuestamente a una olimpiada de física. Javier encontró el aparato en el alféizar de la cocina junto a una taza con té frío sin terminar. No lo tomó enseguida. Miró la puerta, luego el reloj. Había pasado menos de media hora desde que su hijo se fue. Luego encendió la pantalla. Había bloqueo, pero Javier había visto cómo Diego introducía una vez la contraseña. Rápido, maquinalmente. 4 cifras, 4 ceros. Lo introdujo. El teléfono se abrió. Los mensajes eran recientes. Conversación con un contacto identificado simplemente como Mateo. Por el tono, amigo cercano, posiblemente compañero de clase. Empezó a leer desde el final. Luego deslizó hacia arriba. Él piensa, estoy en la piscina, pero ya nos fuimos. Óscar conduce. Como siempre, el BMW. Claro, él dice que el niño necesita lo mejor. Y papá siempre con las manos sucias y su apestoso yeso. Mamá ahora todos los días en el salón, tipo reuniones de trabajo. Y yo sentado con Óscar, hasta me da cigarrillos. ¿Tu padre está al tanto? ¿Bromeas? Es como un topo. Todo en la obra, todo en el polvo. Mamá dice que no notará nada, ni aunque ella y Óscar estén en el dormitorio con balalaika. Javier dejó el teléfono, se sentó a la mesa, se apoyó en los codos, entrelazó las manos. Cayó durante mucho tiempo. Los pensamientos no saltaban, se ordenaban en línea, una línea fría y recta. El hijo participaba. No solo sabía, encubría, ayudaba. Tomó de nuevo el teléfono, continuó. Óscar dice que ayudará con el ingreso. Conoce a la gente necesaria.
Y papá solo habla de ladrillos y todo consíguelo tú mismo. ¿Quién de ellos es mejor? Tienes razón. Solo un tonto se matará trabajando por centavos si hay conexiones. Había también fotografías. Diego sonriente en el interior de un coche. A su lado, un hombre adulto con reloj caro, camisa desabrochada en el pecho, mano en el volante, en el pie de foto, enseñando a conducir. Jaja. Otra más. Un billete de concierto pasado de mano. Javier guardó silencio, subió las imágenes a la nube, se las reenvió por correo electrónico, luego devolvió el teléfono a su lugar. Todo debía parecer como antes. Pedro llamó al mediodía. Javier, descargué todo. Todas las transacciones desde mayo. Todo estructurado. Fecha, suma, punto de pago, hora. Y además, cayó. Habla. Hay coincidencia. Cada vez que por tarjeta iban gastos en restaurante, ese día tú sacabas el salario para los obreros o pagabas materiales. Aprovechaba el momento. Marcado en rojo. Todo guardado. En USB y en el archivo. Ven, recógelo. Estaré en 1 hora. La memoria USB era pequeña, negra, con marcado. Pedro la entregó en silencio. Al lado puso una impresión, carpeta pulcramente cosida, con marcadores. El abogado estará satisfecho, dijo. Esto es todo lo necesario para cualquier peritaje. En casa, Javier esperó a que Diego se fuera a la ducha. Luego se sentó ante su portátil. La contraseña allí era diferente, pero notó que su hijo usaba la misma combinación para todo. Contraseña del Wi-Fi. El ordenador se desbloqueó. Abrió el historial del navegador. Lo primero que llamó la atención: sitios de autoescuelas de élite. Lo segundo: búsquedas, ingreso por recomendaciones, departamento de pago, reuniones personales con representante de universidad. Todo coincidía con las fechas de los mensajes. Óscar, al parecer, no solo era el amante de Laura. Se había convertido para Diego en algo así como un padre alternativo. Javier lo anotó con claridad, sin quebranto. Encontró una carpeta con fotografías. En ella, decenas de instantáneas. Viajes, cafés, salones, regalos. En una caja con la inscripción «Para mi futuro estudiante». Ni él, ni su casa, ni detalles inusuales allí. Cerró el portátil, lo dejó en su sitio, volvió a su habitación. Por la noche, durante la cena, Diego dijo: «Mamá, ¿te importa si el domingo voy donde Óscar? Prometió ayudarme con el proyecto de economía». Javier lo miró. ¿Proyecto de economía? Sí, bueno, él entiende. Laura guardó silencio. Solo si no es tarde. Y que yo sepa dónde estás. Claro, él mismo me traerá. Javier tomó el tenedor. Lo clavó en la albóndiga. ¿Él quién es para ti? ¿Profesor? ¿Tutor? Ayuda. No entiendo cuál es el problema. El problema es que no eres mi hijo, sino el alumno de alguien. Diego calló. El tenedor se quedó inmóvil en su mano. Papá, no empieces. Javier se levantó, llevó el plato al fregadero. El agua se encendió con sonido brusco. A su espalda, silencio. Cuando Laura recogía la mesa, él se acercó muy cerca. En voz baja, pero nítida, dijo: «Si mañana vuelve a haber reunión con clientes, toma un taxi. No cuentes con mi cuenta». Ella no respondió nada, solo apretó con más fuerza la toalla en la mano. La mañana del domingo comenzó en silencio. En casa nadie tenía prisa. Diego salió a la cocina cerca de las 10, en pantalón deportivo y camiseta, teléfono en mano. Javier ya estaba sentado a la mesa, leyendo impresiones hechas de la tabla de Pedro. Las hojas estaban dobladas ordenadamente, sin anotaciones. El papel crujía con cada movimiento. «Buenos», murmuró Diego abriendo el frigorífico. «¿Hay té?» «En la estufa», dijo Javier sin apartar la vista del papel. Sentía la mirada del hijo, pero no levantaba la cabeza. Diego se sirvió, se sentó al lado. «Iré a las 2. Pasará a buscarme. Luego al centro, tiene una reunión allí, pero dijo que me traerá de vuelta». Javier asintió. Pasó la página. «¿Qué lees?» «Contrato de obra». «Otra vez construcción». «Siempre construcción». El silencio flotó en el aire.
Diego bebió un par de sorbos, se levantó, fue al baño. Hacia las 2, junto al portal, se detuvo un coche. Sedán gris oscuro, modelo reciente. Óscar no salió. Estaba sentado al volante, revisando algo en el teléfono. Diego bajó corriendo con chaqueta deportiva, lanzó la mochila al asiento, se sentó al lado. Javier estaba en el balcón, no fumaba, solo miraba. La cámara fijada sobre la puerta de entrada registró la hora. 14:07. El coche salió suavemente, sin ruido. No hubo señal. Bajó, subió a su coche, arrancó el motor, encendió el navegador. No iba a hacer seguimiento, simplemente fue en dirección opuesta hacia el almacén. Necesitaba comprobar el hormigón, pero los pensamientos volvían constantemente atrás. Imaginaba el diálogo en el coche. El hijo relajado, riéndose. El hombre al lado hablando con calma, con seguridad, introduciendo ideas ajenas. Y todo esto con el trasfondo del silencio total en el hogar donde una vez se construyó una familia. Por la noche, Diego volvió cerca de las 9. Ruidoso, con fuerte golpe de puerta. Colgó la chaqueta descuidadamente, tiró las zapatillas contra la pared. Entró en la cocina, se sentó sin preguntar. Laura salió a su encuentro, sonrió. ¿Cómo fue todo? Bien. Fuimos al restaurante, luego a la reunión. Allí había empresarios duros. Nunca había visto nada así. Uno contó cómo se levantó de la nada, pero de otra forma, no como papá. Ellos tienen todo a través de conexiones, de conocimientos correctos. Óscar tiene muchos así. Dijo que podría presentarme si quiero. Javier salió de la habitación, se detuvo en la puerta, miraba no al hijo, sino a la esposa. Ella asentía aprobadoramente, como si escuchara una conferencia. ¿Y tú quieres? Creo que sí. Él entiende de esto. Dijo que ahora lo principal no es matarse trabajando, sino pensar con la cabeza. Aprender de quienes saben, no intentar tú mismo ladrillo a ladrillo. Javier calló. Papá, tú mismo dijiste que hay que saber cambiar. Yo dije, no sustituir. No es lo mismo. Diego se encogió de hombros, salió. En su andar no había culpa, ni siquiera dudas. Más tarde, ya cerca de medianoche, Laura entró al dormitorio. Javier estaba sentado en la silla, mirando la pantalla del teléfono. No levantó los ojos. Tú estás callando a propósito, dijo ella en voz baja. ¿Y quieres que grite? No. Quiero entender qué piensas. ¿Piensas que no entendí? Ella se dejó caer en el borde de la cama. No es lo que te imaginas. No, es exactamente lo que me imagino. Incluso más simple. Encontraste a alguien más joven, con dinero, con promesas, arrastraste allí al hijo, construiste tu propio cuadro. Es temporal, es solo que tú te volviste diferente. ¿Cómo? Duro, distante, constantemente en el trabajo. Es imposible hablar contigo. ¿Y con él se puede? Ella calló. Él me entiende. Él sabe que estás casada. Eso no importa. Claro que importa, especialmente si gastas en él dinero que gano yo. La voz era uniforme, sin notas bruscas, pero las palabras caían con exactitud. Ella se levantó, se acercó más. ¿Crees que hago todo esto por dinero? No. Simplemente te picó entre las piernas. Pero, ¿por qué metiste al hijo y gastas mi dinero? No hubo nada. Y es mezquino que fisgues en mis gastos. Leas conversaciones. ¿Me vigilas? No. Solo veo todo lo que ocultan. Ocultan mal. Se levantó, pasó junto a ella, salió a la cocina. Al cabo de unos minutos, hirvió la tetera. Ella se quedó en el dormitorio. No lo siguió. Cuando Javier volvió, ya dormía o fingía. Se acostó al lado, sin tocarla. La línea entre ellos recta, cortante, como un tajo en la tela. Ni escándalo ni drama. Separación. Por la mañana se fue más temprano de lo habitual. Dejó sobre la mesa un recibo, impresión de una página sin encabezados, solo fechas y sumas. Abajo, línea subrayada. 11 restaurantes, 5 viajes. Todo en mis turnos de trabajo. El día comenzó con llovizna y humedad. En la obra se retrasó la entrega de estructuras metálicas. La brigada estaba sin hacer nada.
Javier se quedó en la caseta, cerró la puerta, desplegó los documentos. Trabajaba en silencio con auriculares, no para música, simplemente para que nadie distrajera. Ante él había 3 carpetas: extractos de cuentas, impresiones de conversaciones, fotografías. Las cambiaba de sitio, clasificaba, reunía por cronología. Período de mayo a septiembre. La secuencia era absolutamente clara. Primero, brote de gastos pequeños, luego crecimiento de sumas, después implicación activa del hijo. Todo documentado, sin emociones, solo estructura. Sacó el teléfono, deslizó la lista de contactos, encontró un número guardado desde el otoño pasado. Shmeliova, abogada. Marcó la llamada. Diga. Voz segura, tranquila, sin pausa. Soy Javier Moreno. Nos cruzamos en la obra el año pasado. ¿Recuerda? Llevaba un caso de divorcio. Recuerdo. ¿Qué necesita? Necesito una consulta informal. Preferiblemente hoy. Dentro de 2 horas. Venga, apunte la dirección. La oficina estaba en un viejo edificio de ladrillo con ventanas grises. Recepción sin lujos. Una mesa, 2 archivadores grises, un dispensador de agua. Javier entró y asintió en silencio a la secretaria. Shmeliova lo esperaba en el despacho del fondo. Siéntese. Le escucho. Él sacó la USB y la dejó sobre la mesa. Aquí están todos los gastos de mi esposa. Coinciden en tiempo con sus viajes, reuniones laborales y demás. También capturas de conversaciones del hijo con su amigo. Ahí está todo. Nombres, lugares, textos. Shmeliova insertó el dispositivo en el portátil y hojeó rápidamente los archivos. Claro, sistemático. ¿Quién lo recopiló? Yo y mi contable. En silencio, sin implicar a nadie. ¿Los datos son auténticos? Sí. Bien, ahora dígame qué quiere. Lo miró directamente. Divorcio limpio, sin división de lo que he construido yo. El hijo, ya veremos. Aún no lo decidí. Bien, entonces empecemos por los activos. ¿Qué está a su nombre? Todo. Compré el apartamento antes del matrimonio. El coche está a mi nombre. La firma constructora registrada como autónomo. Ella no es fundadora, ni contable, ni empleada. ¿Hay cuentas conjuntas? Las bloqueé ya. Le dejé 0. Solo las de pensión intactas. Ahí hay poco. ¿Tiene copias de los documentos? Le pasó la segunda carpeta. Aquí todo. Certificados de ingresos, contratos de los últimos 3 años. Excelente, asintió ella, hojeando. Ahora lo más importante. ¿Está preparado para la publicidad? Todo esto puede salir. Hijo, escuela, vecinos. No me importa. Que salga. Lo principal es que no siga gastando mi dinero. Entonces trabajamos. Mañana presento la demanda. Motivo: infidelidad y conducta financiera no ética. Hay pruebas, fotos, recibos, conversaciones. Al hijo no lo tocaremos por ahora. Pero si ella intenta involucrarlo, plantearemos el tema de manipulaciones. Javier asintió. Hay otro asunto. Ella empezó a interesarse por mis asuntos. Preguntó al contable por un contrato. Él la rechazó. Pedí discreción. ¿Qué contrato? Municipal. 2,5 millones. Aún en fase de firma. Si se entera, puede intentar algo. De acuerdo. Alertaré a la gente necesaria. Usted proteja las fronteras. Al contable instrúyalo de nuevo y formalice el contrato pronto a través de un abogado. Cuando salió de la oficina, ya había empezado a llover. Los coches iban despacio. La gente se refugiaba bajo los aleros. Javier sacó el teléfono, abrió la cámara y revisó la grabación de la videovigilancia casera. Garaje vacío, apartamento sin movimiento, hijo en la escuela, Laura en el trabajo o en otro sitio. Cruzó la calle, entró en una tienda de construcción y compró una bolsa nueva para herramientas, exactamente como la que tenía en casa. La diferencia era solo en el color de las cremalleras. La vieja quedaría. La nueva iría con él. Por la noche volvió a casa como siempre. La llave giró con dificultad. En el recibidor colgaba su chaqueta. Diego estaba sentado en su cuarto. Javier asomó la cabeza. ¿Qué tal la escuela? Normal. ¿Qué tal geometría? 5. Javier asintió,
Pasó a la cocina, se sentó. Al cabo de un par de minutos entró Laura. ¿Comiste? No, no quería. Compré tu queso. El que te gusta. Gracias. Ella se sentó enfrente. Bebió un sorbo de té. Tenemos que hablar. Escucho. Siento que estás cavando, hurgando en mis cosas, comprobando gastos, vigilando. ¿Por qué? La miró con calma. Porque gastas mi dinero en una persona ajena y metes en esto al hijo. ¿Crees que te engaño? No lo creo. Lo sé. Ella se quedó inmóvil. ¿Crees? Diego habló. El teléfono habló. Conversaciones, recibos, horarios en los que llegas, coches que paran en el portal. Pausa. ¿Y qué quieres ahora? Irme y llevarme todo lo que construí. Y elijo, si viene él, hablaremos. Si no, es su elección. Por la noche recogió sus cosas, solo lo suyo. Ropa, documentos, caja de herramientas. La bolsa vieja la dejó en el mismo sitio. Sobre la mesa dejó la impresión de la solicitud de divorcio. La firma ya estaba. No dijo a dónde iba, no explicó motivos, no dio portazo, no montó escena. Simplemente se levantó temprano, tomó la bolsa, cerró la puerta tras de sí. La carta del abogado ya estaba en camino al juzgado. Los documentos impresos quedaron sobre la mesa de la cocina, entre el servilletero y el teléfono de Diego. Sin nota, sin palabras. Alquiló un apartamento en un barrio residencial, de una habitación, con balcón de hormigón y cableado viejo. El papel pintado se despegaba en las juntas. El frigorífico zumbaba como transformador. Pero él no se quejaba. Aquí nadie lo tocaba. Ese mismo día, cerca de la tarde, aparcó a 50 metros de casa. Lluvia fina, sin viento. Estaba sentado en el coche, sin encender faros. La cámara del teléfono mostraba movimiento en el patio. Se acercó un coche importado oscuro, brillante. Del portal salió Laura sin bolso, sin prisa. Chaqueta corta, tacones. No miró alrededor. El coche se abrió desde dentro. Al volante, un hombre joven con corte rapado, traje. Laura se sentó al lado. El coche arrancó, salió lentamente a la carretera. Javier miró cómo giraban en la esquina, cómo desaparecían las luces. No seguía, comprobaba. Una hora después, la cámara mostró cómo volvía Diego al apartamento. Solo. Abrió con llave. Entró. La luz en la habitación se encendió, luego la cocina. Se movía lánguidamente, como sin fuerzas. Cerca de medianoche, en el encuadre apareció de nuevo Laura. Abrigo desabrochado, cabello despeinado. Miraba a los lados como buscando algo. Entró y cerró rápidamente la puerta. Al día siguiente, el lunes, se acercó a la casa exactamente a las 9 de la noche. Paró en el mismo sitio. Cámara encendida, luz en el apartamento ardiendo. Diego en casa, Laura aún no. 15 minutos después apareció el coche conocido. Mismas matrículas, mismas ruedas. Paró junto al portal. Un minuto después salió Laura. Caminaba rápido. En la mano, un paquete. En el hombro, un bolso. Los tacones resonaban. Paró junto al coche, se giró, dijo algo al conductor. Este salió. Javier los miraba desde el coche. El cuerpo del conductor deportivo. Rostro cuidado, movimientos seguros. Ni nervioso, ni desafiante, pero no cauteloso. Se inclinó, arregló algo en el interior. Luego sacó del coche una caja, se la tendió a Laura. Ella la aceptó. Rió demasiado sonoramente. Luego se acercó y lo besó en los labios. Rápido, pero sin vacilaciones. Javier salió del coche. No tenía prisa. Caminaba lento, paso a paso, sin cambiar ritmo. Pasó junto a ellos casi rozándolos. Óscar lo notó primero. Se quedó inmóvil, como por un golpe. Laura se giró, las pupilas se contrajeron, la mano con la caja tembló. Javier no dijo nada, simplemente miró a Óscar. Largamente, sin amenazas, sin palabras. Luego se giró hacia Laura. ¿A casa o con él? Ella no respondió. Bien, dijo. Entonces no a casa. Fue de vuelta. El coche esperaba con las intermitentes. Se sentó, cerró la puerta. A su espalda, movimientos.
El coche de Óscar arrancó bruscamente. Se fue no rápido, con cuidado. Se dirigió a la oficina de la abogada. Ya pasaban de las 9, pero sabía que Shmeliova trabajaba hasta tarde. La llamó en marcha. «Hay confirmación», dijo. «Directa. En cámara, visual, personal. No hacen falta palabras. ¿Hay vídeo? No, pero habrá testigos. En último caso, la cámara del portal la instaló la comunidad. Pediremos el archivo. Bien, lo incluiré en la demanda. Mañana lo llevo al juzgado. No hace falta firma, ya hay poder». Al día siguiente, en el buzón de Laura había un sobre oficial. Sello del juzgado, notificación de inicio de proceso de divorcio, copia de la demanda, lista de fundamentos. Abajo, anexo, lista de infracciones financieras y hechos de infidelidad. Al lado, anotación sobre restricción de acceso a cuentas bancarias. Diego lo encontró primero. Llegó de la escuela, vio el sobre, lo abrió, fue a su cuarto, tiró la mochila, se sentó en la cama, cayó largo tiempo. Luego envió a su padre un mensaje breve. «¿Hablas en serio?» No hubo respuesta. Por la noche en el apartamento había silencio. Laura estaba sentada a la mesa, ante ella las hojas del sobre. Diego al lado. Miraba sin entender. La madre callaba. Luego dijo lentamente: «Lo sabía todo». «¿Cómo?» «No lo sé, pero lo sabía». «¿Y tú ni siquiera paraste?» «¿Y tú?» Diego se giró, se fue a su cuarto, cerró de un portazo. En el apartamento solo quedó el papel. Papel y silencio. Laura no se recompuso enseguida. La primera noche no durmió. Caminó por el apartamento, abrió armarios, buscó documentos, verificó con la aplicación bancaria. Saldo cero. Tarjetas bloqueadas, las de crédito en procesamiento. Por todas partes figuraba lo mismo. Por decisión del titular. Ella no era titular. Nunca lo fue. Por la mañana llamó al banco. Hablaba cortésmente, contenida, como acostumbraba en el trabajo. Voz segura, formulaciones uniformes, tono sin histeria. «Quiero aclarar por qué me restringieron el acceso a las cuentas conjuntas». La empleada preguntó de vuelta. «¿Es usted Laura Moreno?» «Sí. Confirmación de identidad a través de la aplicación. No puedo entrar». «En ese caso necesita acudir con pasaporte a la oficina, pero previamente, por solicitud de su esposo Javier Moreno, todas las cuentas donde él es el propietario principal están temporalmente congeladas». Laura colgó el teléfono. Lentamente, con cuidado, como si eso fuera a cambiar algo. Fue al salón donde había comprado el coche. El que ahora estaba en el garaje con el depósito vacío y el mantenimiento sin pagar. El gerente la reconoció enseguida. Sonrió tenso. «Buenos días. La llamamos la semana pasada. Su cuenta del mantenimiento técnico aún no está pagada». «Lo arreglaré. ¿Dónde está Óscar?» El gerente titubeó. «Somov ya no trabaja con nosotros. Se fue la semana pasada». «¿Cómo encontrarlo?» «Por lo que sé, se marchó. Sobre detalles no puedo ayudar». De vuelta en casa, encontró a Diego frente al portátil. Este no miraba en su dirección. «Hablé con Óscar». No responde. El teléfono fuera de cobertura. Extraño. ¿Extraño? Diego cerró la tapa del portátil. ¿Creías que te iba a esperar? No me hables así. ¿Y cómo hablabas tú con papá cuando ibas a restaurantes a su costa? Se fue a su cuarto. Cerró la puerta en silencio. Al final de la tarde, oyó el timbre del portero automático. Voz anciana. «Laura, soy mamá. Hay que hablar». Abrió. Isabel subió con dificultad. La respiración entrecortada, las manos temblaban. «No me responde», dijo apenas cruzar el umbral. «¿Qué has hecho?» «Mamá, no empieces. Siempre estuve de tu lado cuando te quejabas de que él andaba en el trabajo. Yo decía, aguanta. Cuando gritabas que estabas cansada, yo decía, que descanse. Y ahora miro y pienso, ¿a quién defendía?» Laura se sentó, apretó las rodillas con las manos, los labios temblaban. No era serio. Todo fue solo cansancio. Me faltaba atención. Óscar era diferente. Me veía. «Te veía». La madre se sentó enfrente. Veía cuánto dinero gastabas, cuántos regalos le comprabas a él y al hijo a cuenta ajena. Y cuando todo acabó,
Desapareció. ¿Eso es temporal? No, es permanente. Ahora estás sola. Javier se fue, y con él la estabilidad. La casa, la cuenta, el hijo. Diego está conmigo. Por ahora, míralo a los ojos. Mira y dime que te cree, que no miente por cortesía. Al día siguiente la escuela llamó primero. Voz estricta, cortés. Laura Nicolás, es sobre las cuotas de padres. Los últimos 3 pagos no pasaron. No pudimos cargar la suma de la tarjeta. Y desafortunadamente, la administración requiere el pago de la deuda antes de fin de semana. Entiendo. Deme 2 días. Esperamos. De lo contrario, se considerará la cuestión de suspender el acceso a una serie de actividades. Luego llamó la madre de un compañero de Diego. Voz helada. Querría que Diego no se relacionara con mi hijo. No queremos que en su entorno haya niños de familias inestables. Ya entiende. Diego escuchó esto. Estaba sentado en el recibidor mientras la madre hablaba. Luego se levantó. Ya no voy más allí. ¿A dónde? A la escuela. Que me expulsen, me trasladen o lo que sea. ¿Te volviste loco? ¿Loca te volviste tú? Yo no. Por la noche, Javier recibió de su hijo un mensaje sin saludo, sin explicaciones. Me dijeron que nos están comentando, que presentaste demanda, que yo estaba en la conversación. Ahora me consideran no sé qué. Yo mismo no lo sé. Lo leyó. No respondió. Un día después, Diego escribió de nuevo. Huyó. Óscar. Teléfono apagado. En el salón dijeron que lo despidieron. Mamá calla, pero lo veo todo. Javier tampoco respondió. Reenvió la conversación a la abogada con nota. Presión psicológica. Encaja en la definición. Shmeliova confirmó. Anotó. Laura pasó la tarde sola. Diego se fue, dijo. Voy a pasear. Volvió 3 horas después. Olor a alcohol. Ojos rojos. ¿Dónde estuviste? Con amigos. Bebiendo. No es asunto tuyo. Ella fue al dormitorio. Se sentó en la cama, tomó el teléfono. Marcó el número de Javier. Abonado no disponible. Segunda vez. De nuevo. Tercera. Desconectado. Luego llegó mensaje del banco. Cuenta cerrada. Sin firma, sin contactos, solo notificación definitiva. A principios de noviembre llegó el silencio. Incómodo, sordo, tenso, como antes de ruptura. Diego cada vez menos volvía a casa a tiempo, cada vez más callaba. Comía en silencio, iba a su cuarto, daba portazos. No preguntaba, no respondía, no intervenía. Con Laura no hablaba si no era necesario. Entre ellos se extendió un muro sin palabras, sin aclaraciones. Laura lo sentía, intentaba bromear, preguntar por la escuela, ofrecer ayuda. Todo en vano. Diego respondía corto, sin agresividad, pero con frialdad, como si hubiera desconectado las emociones, como si esperara algo. Una mañana se levantó antes de lo habitual. Sin palabras recogió la mochila. Salió. Por la tarde volvió con otro rostro, cansado pero sereno. Ella notó que en sus manos había un folleto. En la portada, foto de un garaje e inscripción. Prácticas desde el primer mes. Lo dejó sobre la mesa. Se sentó. Se sirvió agua. ¿Encontraste trabajo? Sí, en un taller mecánico. Trabajo de fin de semana y después de clase. No discutiste esto conmigo. ¿Y tú discutiste conmigo los viajes con Óscar? Ella bajó los ojos. Tienes 16. No es para ti. Esto es para mí. Ya no quiero depender ni de ti ni de regalos ajenos. Vi cómo termina esto. Saldremos adelante. Yo solo. Una semana después llegó carta de la escuela. Diego expulsado. Motivo: deuda en cuotas, inasistencias, violación de disciplina. Copia fue al departamento municipal. En su lugar en la clase, transfirieron enseguida a otro alumno. Nadie dio explicaciones. Laura convocó a Diego a conversación. ¿No dijiste que no ibas a clases? ¿Para qué? Te arruinaste todo. Educación, futuro. No, tú arruinaste. Yo solo quité ilusiones. ¿Y ahora qué? ¿El garaje y ya está? Sí, por ahora. Luego veremos. Casi enseguida se colocó en el taller. Empezó con lavado,
Luego cambió de aceite, diagnóstico. Diego llegaba a casa con ropa oscura, las manos con marcas negras, las uñas llenas de grasa. Sobre la mesa dejaba billetes, callaba, no pedía. Ella no lograba arreglárselas. Productos por principio residual. Apartamento en alquiler. No hay ahorros. El sueldo del antiguo trabajo recortado. Los restos se iban en deudas. Salones, abonos, suscripciones canceladas. Calzado, un par por temporada. Bolsos en tienda de segunda mano. De allí también la ropa. Todo lo que antes parecía el fondo se volvió norma. Una vez por semana veía a Javier. De lejos. Él pasaba en el vehículo de trabajo. Carrocería roja, logo en la puerta. Al volante, él. Rostro tranquilo, mirada recta. No frenaba, no tocaba la bocina, no notaba. Ella no existía. Una vez no aguantó, fue tras él. Averiguó la dirección de la obra. Llegó y se quedó tras la valla. Construcción, gente, movimiento. Javier caminaba entre bloques de hormigón. Dibujaba algo en la tableta. Comprobaba. Se veía más fuerte, más tranquilo. Uno de los obreros le tendió un termo. Él asintió. Agradeció. Laura miraba sin apartar la vista. Luego se fue. Inadvertida. A la entrada del edificio la detuvo el cartero. ¿Laura Moreno? Sí. Notificación del juzgado. Confirma. Firmó. Sobre oficial. Dentro, citación. Primera vista. En 2 semanas. En la lista de anexos. Extractos, capturas, testimonios. Bajo cada uno, sello de admitido a consideración. Punto aparte. Alienación parental del menor. Por la tarde dejó la citación sobre la mesa. Diego entró a la cocina. Vio qué era. ¿Vas a discutir? No lo sé. ¿Quieres cambiar algo? Ella lo miró lentamente. ¿Qué se puede cambiar? Él no respondió. Se levantó, fue a su cuarto. La puerta quedó abierta. Al día siguiente Javier recibió notificación de la abogada. La demandada reconoció los hechos. No hay objeciones sustanciales. Se espera consideración acelerada. Leyó y dijo solo una cosa. Entonces, según lo planeado. El día de la vista, Laura se despertó a las 6. No por la alarma, por el silencio. En el apartamento no había movimiento. Diego se había ido antes. El turno de trabajo en el garaje empezaba temprano. Su mochila, siempre junto a la puerta, había desaparecido. En la cocina quedó una nota sin saludo, sin firma. Vuelvo por la tarde. No esperes. La historia continúa con la vista judicial, la confirmación del divorcio y, finalmente, la lenta reconciliación entre padre e hijo a través del trabajo conjunto en construcción, donde Diego aprende valores reales de esfuerzo y responsabilidad, reconstruyendo gradualmente la relación rota por la traición familiar.